Hola, buenas tardes, Katia, Valeria, Yuris, Paula, Gaby. Ay. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí se escucha. Sí estoy viendo aquí como que se escucha. Bien. A ver, déjenme dar entrada a Sofía. Sofía. Muy bien. Muy bien. Se están conectando sus compañeros. Esperamos poquitito. Muy poquito porque se nos dé tiempo. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon to everyone. Let's start with our English class, And remember that yesterday we were talking about the past of the verb be. ¿Qué recordamos? What do you remember about that? Yuris? Hello, Yuris. Hello. Yuris. Ok, parece que Yuris no puede hablar. Ya me mandó un mensaje. Teacher, a lo mejor no puede su micrófono, pero le pedimos a Gaby. Gaby, what do you remember about the past of the verb be? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda Gaby sobre el pasado del verbo be que iniciamos el día de ayer? ¿De la clase de ayer? Ajá, ¿qué recuerda usted? No, que recuerde. Si no recuerda nada, pues ahorita recordamos. Sobre el verbo to be. Ajá, sí. Hablamos del pasado del verbo to be. Cuando es afirmativo, para hablar de primera persona, como hi, he, she, Ajá, sí. es was. Ok. Para decir we, you, they, Los plurales, es were. los plurales, ajá, plural. Eso sería en afirmativo. Para preguntar, ¿cómo preguntamos, Sofía, con el verbo to be que nos dijo tu compañera, con was y con where? ¿Cómo hacemos las preguntas? Perdón. Sofía, ¿cómo preguntamos utilizando el verbo? Was, is, no. Recuerde que... She. Sí, ya nos dijeron las terceras personas que llevan was y el resto lleva where. Pero ¿cómo preguntamos? Yo quiero saber de qué manera hacemos preguntas utilizando el verbo to be, was o where. Que nos quede claro. ¿Cómo hacemos las preguntas? ¿Cómo vamos a preguntar con el was y con el where? ¿Cómo? Primero va el was. Primero va el was y where, ambos. Was o where. Luego va la persona. Ajá, ok. Luego la acción. No, el verbo. Ok, el verbo. Verbo. Ok, muy bien. Bien, pues así lo vimos el día de ayer. Lo recordamos el día de hoy. El día de ayer estuvimos hablando sobre cómo describimos. Ay, perdón. A ver, ay, así, porque no quiero escuchar dos grabaciones al mismo tiempo. El día de ayer vimos the day before yesterday, que es antier. Yesterday, ayer, obvio es en pasado todo, ¿verdad? Vimos last week, last month, last year and last Tuesday, la semana pasada, mes pasado, año pasado y el martes pasado o el lunes o el día que queramos poner. 2 days ago, 2 weeks ago, 2 months ago and 2 years ago. ¿Qué nos dice esto? Hace, el ago dijimos que es hace 2 días, hace 2 semanas, hace 2 meses o hace 2 años, ¿verdad? También estuvimos viendo cómo nombrar los años, que dijimos que es de 2 en 2. Es de 2 en 2.
Vimos la manera de afirmar como nos recordaron ahorita sus compañeras. En afirmación llevamos was y were para afirmar was o were, pero primero hay que poner el sujeto. El sujeto siempre tiene que ir junto con el verbo to be en pasado. I was, he was, she was, and it was. We were, you were, and they were. En negación va igual, pero solamente le agregamos not. She was not, ella no era, ella no estaba, porque sabemos que ser o estar. They were not, we were not, nosotros no estábamos, nosotros no éramos. They were not, ellos no eran, ellos no estaban. Entonces vean que con el verbo to be podemos decir dos al mismo tiempo, ser o estar. Y las preguntas que ahorita le preguntaba a su compañera cómo preguntábamos. Preguntamos con el was y con el were, que es el to be en pasado. Was, were, sujeto y luego un verbo, ¿verdad? Un verbo lo que le siga, porque no tiene que ser un verbo. La acción me decía, me parece que Gaby o Sofía, no sé quién, dice, were you, estuviste, were you in the party yesterday? Were you at the party yesterday? Were they X cosa, ¿verdad? Pero si preguntamos, lo hicieron muy bien. Continuamos viendo, pues esto el día de ayer. Los singulares que son I, he, she, and it son singulares. Los subjects en plural, ya lo acabamos de ver. Afirmación, negación. Y vimos el there was y el there were. Remember, dijimos que el there was era hubo, había, no se les olvide, de haber, porque sabemos que el there is quiere decir hay, de haber algo, hay. There are es hay, pero cuando hablamos de más de dos cosas, pero en pasado es there was, ya no es hay, dice había, porque es pasado, hubo. There were ya no es hay, cuando nombramos dos o tres cosas, sí las nombramos, pero en pasado va a ser there were, habían. Ya cuando ponemos la N es porque hablamos en pasado, habían dos películas, ¿ok? Y pues ya estuvimos nombrando, esto ya no lo ponemos porque pues ya hicieron ustedes ayer este ejercicio súper bien, preguntando, negando y afirmando, lo hicieron perfecto. Entonces, el día de hoy tenemos esta pequeña conversación del pasado del verbo to be. Vean, tenemos una picture, we have a picture, tenemos una foto. We have a picture. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo nos puede describir Lulu esta fotografía? Todo lo que nos pueda decir Lulu respecto a la fotografía. ¿Qué es lo que puede ver? Sí. Usted escríbanos porque nosotros haga de cuenta que no estamos viendo nada. Decir todo lo que está ahí. Son como Recuerde que creo que lo vimos como hace poco. Sí lo vimos estaciones. la semana pasada. No, ¿No? ¿No lo vimos? No. No lo habíamos visto. Ok, continúe, por favor. Perdón por la interrupción. Se me hace que este es el día de la revolución. El de la derecha de abajo. Ajá. No. De la derecha de abajo. Ah, no, de mi derecha. Ok, Perdón. ok. La revolución. Creo yo que es el día de la revolución. No veo bien. No lo alcanzo a ver bien. ¿Qué Creo. más Y sucede? luego acá está nevando en la parte de arriba. Ok. Acá. ¿Quién está explicando? ¿Quién está contando? Es México, creo. Ok. No, algo así. Ajá, es México arriba. Ah, Es en la época que andaban las carretas y todo. Y luego acá está un abuelito con su nieto platicando, me oh, imagino. bien. Vean que nos dice, lo hizo muy bien. Dice, my grandfather is old, but he has good memory. He and I are very good friends, and I like to hear all the interesting things he remembers about his childhood. ¿Quién estará hablando? ¿Quién nos estará diciendo esto?
¿Quién nos estará diciendo esto? ¿Quién nos está platicando? My grandfather is old, but El abuelo. ¿El abuelo? No, el niño. El Porque, grandfather is porque dice, mi abuelito es mayor, está mayor, ya está grande, pero tiene buena memoria. Él y yo somos muy buenos amigos y me gusta, I like to hear, me gusta oír all the interesting things he remembers about his childhood. Vean que el niño es el que está diciendo que su abuelito ya es grande y que tiene buena memoria. Él y yo somos buenos amigos y me gusta escuchar todas las cosas interesantes que él recuerda sobre su niñez. Entonces el niño está diciendo eso, ¿verdad? Y luego dice, in 1910, dice este niño, aunque aquí se ve que está hablando, es que el Señor le está platicando a él, ¿verdad? Pero el niño dice, in 1910, he was only 10 years old and the revolution was a terrible experience for him. Dice el niño, en 1910 él tenía solamente 10 años y la revolución fue una terrible experiencia para él. Mexico City was different then. Todo esto le platicó el señor. Mexico City was different then. Tlalpan, Coyoacán, and Tacubaya were not part of the city. My grandfather's house was downtown, near the Zócalo. Dice, la Ciudad de México era diferente en ese entonces. Tlalpan, Coyoacán y Tacubaya no eran, vean esto, una negación, no eran parte de la ciudad. La casa de mi abuelo, la casa de mi abuelito estaba en el centro, cerca del Zócalo, near the Zócalo. Traffic was not a big problem. There were trains, horses, and carriages, but there weren't many cars. El tráfico no era un gran problema. Habían trenes, caballos y carruajes, pero no habían muchos carros. In those days, there wasn't any smog. En aquellos días no había smog. Y las montañas were visible all the time. Las montañas eran visibles todo el tiempo. He thinks that those days were very romantic, dangerous, and exciting. What do you think? Were all times better? Él piensa que aquellos días eran muy románticos, peligrosos, vean la revolución, peligrosos y emocionantes. ¿Tú qué crees? ¿Eran los tiempos pasados, los tiempos viejitos mejor? Were all times better? Vean, eran los tiempos viejos, tiempos pasados, tiempos... Yo digo que sí que eran mejores, Entonces, excepto de la revolución. esto es lo que... No se oye, teacher. ¿No se oye? ¿No escuchan los demás? No se escucha. A ver, los demás díganme algo. O yo le bajé. ¿Se escucha? Sí, yo sí lo escucho bien. Escucho, profe. Ah, escucho, teacher. Sí, se escucha. ok, entonces quien tiene el problema es Lulu en su micrófono. Entonces vean que aquí ya estamos viendo el verbo to be, pero nuevamente dice, my grandfather is old, but he has good memory. He and I are very good friends, and I like to hear all the interesting things he remembers about his childhood. In 1910, he was only 10 years old, and the revolution was a terrible No experience. escucho, teacher. Mexico City was different then. Tlalpan, Coyoacán, and Tacubaya were not part of the city. My grandfather's house was downtown, near the Zócalo. Traffic was not a big problem. There were trains, horses, and carriages, but there weren't many cars. In those days, there wasn't any smog, and the mountains were visible all the time. He thinks that those days were very romantic, dangerous, and exciting. What do you think? Were old times better? Bien, pero estamos viendo verbo to be, nos dice aquí the past of be.
quiero que me diga Gaby, cheque desde el inicio. ¿Dónde Sí. dónde está la primer? ¿Dónde encontramos lo primero? ¿Dónde encuentra usted algo del verbo to be? Desde el inicio. ¿Dónde nos muestran el verbo to be? Cheque. Viéndolo y donde lo encuentre me dice hacia dónde está lo primero. Si no hay nada ¿hay algo en los primeros dos renglones? No, bueno, No. En el no. siguiente, ¿dónde está? Léame dónde viene algo referente al verbo to be, al pasado del verbo be. He remembers about his childhood. A ver. No, porque aquí no habla del verbo to be en he remembers about his childhood. Es presente simple. Ve aquí, remembers. Ajá. Recuerda, aquí no es nada del verbo to be en pasado. Nada todavía. Chéquele bien. ¿Dónde encuentra usted algo referente al verbo to be? Ahí no hay nada. Ahí no. Bueno, es que en el primer renglón no encuentro nada, entonces yo deduzco en el like to hear o like to listen thing. No, es que aquí I like to hear. Ujú. No hay nada del verbo to be, absolutamente nada. I like to hear all the interesting things. Nada, absolutamente nada, Gaby. Strawberry. Entonces, vea, ahí no tenemos nada referente al verbo to be. Me está preguntando solamente del primer párrafo. No, ¿dónde encuentra lo primero? Porque Dilo. sería en el segundo renglón, en el segundo renglón. In 1910 he was Pero ¿cuál es el only 10 pasado? years. Ok. He was. Was, ¿verdad? He was, es lo primero. Sí. En 1910, he was. Aquí tenemos el was, hablamos de él. Del señor. Ajá. He was only 10 years old. Muy bien. Bien, Gaby. Katia, otro más. Hasta aquí vieron que ya encontraron algo referente al pasado del verbo to be. Katia. The revolution was terrible. The revolution was a terrible experience for him. Very good. Paula, o algo más donde vea usted que está el verbo to be, donde aparece el verbo to be. Mexico City was different. Mexico City was different then. Habla de la Ciudad de México, was. Aquí habla de él, was. Aquí de la revolución que equivale a it, was. Muy bien. Ana Rosa, ¿dónde más encontramos algo relacionado con el verbo to be? Talpa, Coyoacán, and Cuba were no part. Were not, negación, were not part, no eran parte, muy bien, de la ciudad. Valeria, ¿dónde más encontramos algo del pasado del verbo to be? Parece que no está Paula, ¿verdad? Vamos con Lulu. En el de Okay. traffic was. Dice, pero para así, antes de eso todavía ya se pasó muy acá abajo. Todavía nos falta antes. House was. My grandfather's house was. La casa de mi abuelo estaba en el centro. Was downtown. Muy bien. Y ahora sí el que nos decía, traffic was not. Was not. Negación. El tráfico no era. Traffic was not a big problem. Muy bien. Lulu, otra negación. Algo más del pasado del verbo to be. There were trains. There were. No había perdón. Había trenes. Trenes, caballos y carruajes. Caballos y Muy bien. carretas.
pero no había No habían no había muchos carros. vertigación. There weren't. Allá está de No aplicar. había muchos carros. There weren't many cars, no habían. En aquellos días, there wasn't. There wasn't. No había smog. No había smog. Y las montañas que were visible all the time. Eran visibles. Vean, las montañas eran visible all the time. Aquí tenemos otro que nos dice, he thinks that those days were. Vea que habla de aquellos días, were, plural. Él cree que aquellos días eran muy románticos, peligrosos y emocionantes. ¿Tú qué crees? Y tenemos el último que dice, en pregunta, were old times better? Were, eran los tiempos viejitos mejores. ¿Ustedes qué creen? Porque aquí hay jóvenes, hay de todas las edades en la clase, pero algunos creen de una forma, otros piensan de otra. ¿Qué cree Saraí? Were all times better? ¿Eran los tiempos de antes mejores que ahora o no? Para Saraí, ¿qué cree? Nos preguntan ahí. What do you think? Were times all better? Yes, it was. Si eran mejores, they were, eran, o era mejor, it was better, era mejor. Nos dice Saray que it was better, era mejor. Si decimos eran, they were, ¿verdad? They were better. Para Mario, nos preguntan que si eran mejores. Acá nos dice, he thinks that those days were very romantic, dangerous, and exciting. What do you think? ¿Tú qué crees? Were all times better? Para Mario, ¿qué cree que eran? ¿Eran mejores aquellos tiempos? Were all times better or not? Yes, teacher. Yes. Do you think that were all times better? Ok, bien. Dice, yo creo que eran mejores. Para Lulu. Sure. Were all times better? What are they? Were all times better? Tenían sus cosas buenas. Pero si eran Me- mejores o no. Yes, Si eran I mejores, digo, decimos, I think, yo creo, I I think. think, Vean, aquí dice think, I that think. these were Think, very, ¿qué? Mejor. better, es mejor. Very. I think those days were better. Piensa que That's este tiempo, were that better. time was better. También se le hace que era mejor. Pero Sarai, Porque eran románticos, ¿por qué? Sarai, ¿qué piensa? What do you think, Sarai? Were all times better? ¿Eran mejores los tiempos pasados, viejitos, o es mejor ahora? Saraí no sabe qué decir, dice, pues no sé. Alejandro, Alex, what do you think? Were all times better? Porque dice, ¿tú qué crees? What do you think? Were all times better? Yo pienso, I think, no, they weren't better. They weren't. Are better now. O sea que son mejores los tiempos ahora. Okay, dice, I think there weren't. Ajá, they weren't. There weren't better. Dice, these days, estos días, or today, or these times are better. Son mejores para Alejandro. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? ¿Por qué decimos o dice alguien, por qué opinan alguien que eran mejores antes los tiempos? Lulu, ¿por qué eran mejores? In your opinion. Sí, I think es que no veo. I think that. ¿Por qué cree que eran mejores? Bueno, así le voy a decir en español. Sí, ajá. Porque había más, ¿cómo le diré? Más unión familiar. Oh, no había tanta distracción, tanta tecnología. A ver, empezamos. Ahora hágalo en inglés. Dice, there were, había. ¿Qué nos dijo al principio? ¿Había más que?
Más unión familiar. Ok. Dice, there No were había tanto como lo more familiar union. ¿Qué más? es, no were, There weren't o there wasn't. Si es singular va a decir no había, there wasn't. Si es plural, there There- wasn't. there were dangerous. O there was, there weren't, there wasn't. No había peligro. No había tantos había. peligros. Es singular, uno. There wasn't. There wasn't. Any dangerous. O there, There no se crea. wasn't Peligro, no peligro es danger. Dangerous era peligroso, no estaba peligroso. There wasn't any danger. O the times there weren't. Si hablamos en plural, no habían peligros. There weren't any danger. Ujú. El tiempo lo hablamos en singular, no había tanto peligro. There wasn't any danger, dangerous. No había peligro como ahorita, ¿verdad? Ok. Ujú. ¿Qué más era mejor? Aquí dice, he thinks that those days were very romantic. Él cree que esos días eran muy románticos. ¿Por qué dice este señor que those days, aquellos días, eran very romantic? ¿Por qué? ¿Ahorita ya no son románticos? No. No, ¿verdad? No. ¿Cómo era, Ya. cómo era el romanticismo en aquellos días? Those days, aquellos días. ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? Había más unión familiar, Pero más, no había tantas romántico. distracciones como ¿Por qué ahora. dice románticos? ¿Por qué? ¿Cómo eran las personas? Porque se dedicaban a la familia, del trabajo a la casa, no como ahora, que a lo mejor había vicios también, pero no tan descarados como ahora. Ok. Tantas distracciones, mejor, así. Sí, es en que, concreto. por ejemplo, antes pues más romanticismo, le llevaban serenata a la novia, a la que querían andar con ella, hasta nervioso para pedirle que fuera su novia, o cartitas, o un recadito, Flores, chocolate. o Ahora ya no. la serenata, o las flores, o todo eso. Pero ahora, como nos decía su compañero, me parece que Mario, o quién no, Alejandro, dice, ahorita son mejor. Ok, si nos enfocamos y we are focused on technology. En la tecnología, pues antes no había tecnología y no podía uno hablar por teléfono con nadie más que ponerle a un teléfono una moneda y eso casi no había teléfonos. Pues por ese lado ahorita está muy moderno todo, pues a lo mejor ahorita son tiempos mejores por la tecnología, por todos los avances que ha habido, pero depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Depende. Antes la palabra valía, teacher. Sí. La palabra de una persona, de un hombre valía, por decir, de una pareja de novios. Sí. Decía, a tal hora llego y a esa hora. O sea, no necesitaba que le estuviera uno checando por teléfono o que por el WhatsApp, que por el Face. No había eso. Sí. O sea, la palabra decía, yo estoy aquí y aquí estoy. Sí. Y si yo me comprometo por decir, vendo esas tierras, las vendía, o te las regalo, las regalaba, y no había necesidad de hacer unas escrituras, no había necesidad de cosas más así. Sí, entonces sí eran tiempos. Mis abuelitos me platicaban, pero yo también ya soy grande, soy grande, más grande que yo creo que todos ustedes. Entonces sí, pues sí cambia, ¿verdad? Todo. Bien, pues continuamos y nos dice, vean, en esta pequeña lectura vimos pasado de cómo eran los tiempos, por eso vimos was, were, había, no habían, ya vimos cómo afirmamos, cómo negamos, ¿verdad? Ya vimos el was, cuando es una afirmación, él tenía solamente 10 años, la revolución fue una experiencia terrible, la Ciudad de México era diferente. Entonces, estos tres partes, Tlalpan, Coyoacán y Tacubaya, no eran, vean cómo decimos no eran, were not part o weren't part of Mexico City. La casa del abuelo estaba, was, vean que es pasado con el verbo to be, was, estaba en el centro, cerca del Zócalo.
No había, there was not, no había. El tráfico no era un gran problema. No, pues no había tanto carro, entonces no era mucho, ay, me estoy moviendo muy mal. Mucho problema. ¿Y qué más nos dice? There were trains. Habían trenes, vean el plural. There were trains, habían trenes, caballos y carruajes. Pero there weren't, no habían muchos carros. There weren't, no habían. Entonces aquí estamos viendo cómo se maneja el verbo to be y continuamos. Ya después de haber visto cómo es el verbo to be, nos dice describe your past activities. Seguimos hablando con el pasado, pero nos vamos a ir hasta acá y nos dice the simple past tense questions. ¿Cómo vamos? Ahí está movido esto, se ve muy feo. Dice, ¿cómo vamos a preguntar en pasado? En pasado, para hacer preguntas, vamos a usar el auxiliar did, los sujetos, todos los sujetos y un verbo normal en su forma simple. Vean, watch and see. Did you watch TV last night? Si alguien le pregunta a otra persona, es el verbo ver. Vean, watch TV, ver televisión. Con el did se va a hacer pasado este verbo. ¿Viste televisión anoche? Did you watch TV last night? Va a decir otra persona, yes, I did. Sí, sí vi. O no, I didn't. Así vamos a preguntar, utilizando el did para hacer preguntas en pasado. Did, sujeto y verbo. Did she see? Did she see a movie? Ella vio, vean ver, con el did se hace pasado. Ella vio una película. Si decimos que sí, decimos yes, she did. O no, she didn't. Vean cómo vamos a afirmar y a negar con respuesta corta. Did they see a movie? Ellos vieron una película. Yes, they did. No, they didn't. Así vamos a preguntar y a afirmar con respuestas cortas. Yes, ok. Le voy a preguntar a Mario. Mario, vamos a hacer preguntas con did para entenderle más bien. Mario, did you play soccer yesterday? Did you play soccer yesterday? Mario, si está Mario. Si está... Yes, I did. Ok, otra vez. Did you play? Ya cambié el verbo aquí por play. Did you play soccer yesterday? Yes, I did. Dice, yes, I did. Sí, sí jugué. Muy bien. Vamos con... Gracias, Mario. Thank you, Mario. Paula. ¿Sí está Paula? Sí. Ok, Paula. Did you eat hamburgers last Sunday? No, I didn't. Oh, no comí hamburguesas. Dice, no, I didn't. No comí hamburguesas. Pero yo quiero saber qué comió y es cuando le voy a agregar una information question como aquí. What did you eat? What did you eat? I eat enchiladas. Vean, decimos comí en pasado. Comí, pero ya no vamos a decir eat porque eat es presente. Dice como enchiladas. ¿Cómo va a ser el verbo comer? Ate. Dice I ate enchiladas. Comí. Vean cómo ya vamos a usar para responder lo que hicimos. I ate. Porque eat es presente. Como enchiladas, pero dice comí. I ate enchiladas. Ahorita vamos a ver esos verbos, ¿ok? Pero vean cómo vamos a cambiar porque decimos comí, porque ya se las comió. Muy bien. Una pregunta, teacher. Ok, adelante, Lulu. Ahí contestó ella que comió enchiladas, Sí. pero no puso, no dijo el did. ¿Ya no se contesta con el did? No, vea, ahorita lo vamos a ver. Aquí, bueno,
Ay, perdón, antes de eso. Aquí lo tenemos. Bueno, ahí son respuestas cortas. Respuestas cortas, pero... Ay, pero me saca. Aquí lo vamos a ver, esa pregunta que nos hizo Lulu. Muy bien, Lulu, vean. Nos dice, use the past tense form for affirmative statements. En afirmación vamos a usar el verbo en pasado. Use didn't. Vean que estamos usando el auxiliar did, pero con negación. Didn't más el verbo normal, plus the base form of the verb, para negación. I didn't eat. Porque le pregunté, did you eat hamburgers? Dice, no, I didn't. Si ella agregara, didn't, no comí hamburguesas, diría, no, I didn't eat. Ahí se usa el verbo en presente, porque desde que tenemos un auxiliar, ya sea en pregunta did o en negación did, el verbo se pone normal. Cuando vaya el did, ya sea en la pregunta o en la negación, el verbo va a ir normal. Ahí sí diría, nos diría, no, I didn't eat hamburgers. I ate, ahí sí va a cambiar. En afirmación va a cambiar el verbo en pasado. Comí, I ate enchiladas. ¿Ok? ¿Sí está claro? Déjenlo, hacemos ese ejemplo que nos puso, que nos dio... que le pregunté ahorita sobre hamburguesas. Lo podemos ver aquí, vean. Yo le pregunté, ¿cuál fue mi pregunta? Did you eat? Ahí. Eat. Vean el verbo eat, es presente, comer. Did you eat hamburgers last Sunday? El sábado pasado, por ejemplo. Last Sunday. Saturday, perdón, aquí es domingo, el domingo pasado. Did you eat hamburgers last Sunday? Comiste, vean que es el verbo comer, eat. Pero como lleva did, en la pregunta se hace pasado. Comiste, ya no es comer. Con el did es comiste. Did you eat hamburger last Sunday? Comiste o comió hamburguesas el domingo pasado. Y nos dijo, no, I didn't. Dice, no comí. Esa es una respuesta corta. Ahí nos está diciendo, no comí hamburguesas el domingo pasado. Pero vean, para no hacer todo esto, decimos, no, I didn't. No, I didn't. Y nos dijo, comí, I ate. Vean, comí. Aquí sí se usa el verbo en pasado porque dice comí. Ya no se pone did ni nada. I ate enchiladas. Dice, comí enchiladas. ¿Sí está claro? Vean, dice, no, con la respuesta corta dice, no, I didn't. No comí hamburguesas. Y nos dice, comí enchiladas. I ate enchiladas. Aquí cambia el verbo a pasado porque en español también decimos, comí, porque ya pasó, ya comió. I ate enchiladas. Entonces el did va a ser solo para preguntar o si no queremos poner la respuesta corta, decimos, did you eat hamburger last Sunday? No, I didn't eat. Ahí sí se pone el verbo igual porque llevamos el auxiliar en negación. Dijimos siempre que vaya, ¿qué dice? Siempre que vaya un auxiliar, siempre que haya un auxiliar, ¿qué estoy haciendo? No sé ni qué estoy haciendo, moviéndole al loco. Siempre que vaya el auxiliar, ya sea en la pregunta, ¿por qué se ve así? O en la negación, recuerden, pregunta o negación, el verbo va a ir normal, así como en presente, eat, sing, dance, play. Ya cuando respondemos en afirmación, no sé ni qué estoy haciendo, Ya cuando ya respondemos en afirmación, decimos yes, sí, I ate, comí enchiladas. O simplemente decimos, comí enchiladas, I ate. Oh my gosh. Nos decía menos de no, yo pensé que nos había cortado porque dice menos de un minuto. Antes de que nos corte, lo vamos a cortar nosotros porque luego nos quedamos a medias. Es que sabe que estoy buscando, no lo hallo.